Buenos días, esto es el comentario positivo. Una vez más, eh, vamos a hablar, pero hoy no vamos a hablar de los temas que venimos hablando, los héroes de la fe, de los principios básicos. Hoy nuestro tema va a ser pues una enseñanza respecto a algo que pocas veces he escuchado porque ha sido mal entendido. Por lo regular nos hablan de la escritura de Juan 10:10, donde dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Nos hablan o nos han enseñado en prédicas que es el diablo de quien se está refiriendo esta escritura. Pero vamos a ver lo que dice el contexto para ver realmente de qué habla. Es la enseñanza que dio el Señor Jesús respecto al buen pastor. Y vamos a empezar leyendo 10 el versículo, capítulo 1 del capítulo, el versículo 1 del capítulo 10. Vamos a ver qué dice. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, le doy gracias por la vida, por el privilegio de estar una vez más en este canal, Señor bendito, hablando del comentario positivo, Padre. Es un comentario positivo. Sabemos que estamos en un tiempo en que la mayoría de las enseñanzas van enfocadas, Padre, a meternos miedo, temor, Señor bendito, por el tiempo que viene, ya que hay señales, Señor bendito. Pero usted lo que vino a dar fue un evangelio que son buenas nuevas, buenas noticias, Señor bendito, cosas positivas. Y hoy queremos hablar de cosas positivas en este canal, Señor bendito. Queremos que esas cosas positivas sean las que se compartan para que sean de bendición, Padre bendito, para las personas, Señor Dios Todopoderoso. Que no solamente sea un exhorto, porque ya lo vimos en una de las clases anteriores, que la palabra profética no solamente es un exhorto, sino también es una palabra de edificación, Señor bendito, de consuelo, Señor Dios Todopoderoso, y es lo que vamos a hacer en este momento, Señor bendito. Le amamos, Dios Todopoderoso, y nos ponemos en sus manos, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues tenemos aquí que dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Dice, el que no entra por el redil. ¿A quién se refiere la palabra cuando dice el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas? Bueno, pues hay pastores no nombrados por Dios, que no han sido ungidos por Dios y que no están respaldados por Dios, sino personas que sí conocen la Biblia. Y hoy sabemos que el 90% de los teólogos son ateos. Son personas que pueden leer la Biblia. Alguien se puede saber la Biblia, y el hecho de que sepa la Biblia al revés del derecho no quiere decir que sea una persona que ame a Dios y que quiera obedecerle. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que está hablando de el que no entra por la puerta del redil. La puerta es el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no te unge, si el Señor Jesucristo no te respalda, si el Señor Jesucristo no te dice, tú eres pastor, entonces no eres pastor, eres ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque hay muchos que se autonombran sin que el Señor Jesús les haya nombrado, porque precisamente van porque saben que en el pastorado el pastorado es bendecido y que se puede ganar dinero, y que finalmente piensan, porque no es así, que en el pastorado no van a hacer nada, que solamente es preparar una enseñanza, y como ellos ya conocen de la Biblia, pueden prepararla. Y pues alguien que conoce de la Biblia puede preparar una enseñanza, pero finalmente también lo que hacen es hablar de temas de motivación, de humanísticos, pero no en realidad de lo que el Señor Jesús quiere hablar. Y suena muy bonito. En realidad, enseñanzas de motivación y de humanismo ayudan, pero no es palabra de Dios, no es una palabra transformadora, no es una palabra que renueve a la persona, sino cuando estas personas están en pecado, y cuando también hasta pueden tener una vida muy excelente, pero su pecado es que están buscando el pastorado no por Dios, sino para sí. Aún con eso, son ataduras, que esas ataduras llevan a que también hereden ataduras a quienes están escuchando la palabra. Ese es el que tenemos que tener mucho cuidado, porque si yo en mi corazón no estoy limpio delante de Dios,
lo que yo voy a ministrar va a ser maldición en vez de bendición. Entonces, el Señor tiene que ver que nosotros, los que tenemos el privilegio de enseñar, podamos hacerlo con la unción del Espíritu Santo, que dejemos que sea el Señor Espíritu Santo el que hable, no nosotros. Señor bendito, que Él sea el que bendiga a las personas, que nosotros solamente seamos el medio, pero seamos un vaso útil para la obra. Entonces, cuando alguien no lo es, hereda maldición en vez de bendición. Y seguimos viendo que dice, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Ahora, aquí vemos que está hablando de que la puerta es el Señor Jesús. Y algo que quiero subrayar es que muchos van a decir, entonces sí, los pastores son ladrones. No todos. El que entra por la puerta es pastor de las ovejas, o sea, es nombrado por el Señor Jesús, es respaldado por el Señor Jesús, es cuidado por el Señor Jesús y va a dar la palabra que el Señor Espíritu Santo quiere dar. A este le abre el portero, dice, en las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Aquí sí podríamos entender un poquito cuando vemos que el Señor Jesús le dice a Pedro, aquí te entrego las llaves del reino, pero primero lo hace a él y después lo hace a sus discípulos. Aquí les entrego las llaves del reino, lo que aten arriba será abajo en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y eso habla de autoridad, es la autoridad que el Señor Jesús delegó. Entonces, al abrir el portero, entonces son los ministros, las ovejas, es el ministro, los ministros, y son los que abren la puerta para que las ovejas puedan ser conducidas por el pastor. Y dice, las conduce afuera, o sea, les enseña a vivir de manera cristiana. Aquí vemos algo bien interesante, porque dentro de lo que son las casas de rehabilitación cristianas para adicciones, les llenan de Biblia, pero es una lectura de la Biblia que también los llena solamente algunos ni siquiera han sido transformados o tocados, pero se saben de memoria la Biblia. Lo que encontraron ahí fue una abstinencia y realmente no han cambiado. Les dicen en la casa de rehabilitación, no te salgas de la casa porque vas a recaer. Entonces, ¿dónde viene la transformación, el cambio, la metanoia? Y eso sucede igual también en la iglesia. Podemos estar yendo a la iglesia, podemos escuchar palabra y ahí nos vamos a comportar y ahí tenemos una abstinencia de lo que hay afuera, pero no hemos sido desatados, no ha habido una metanoia. Salimos a la calle y seguimos comportándonos como antes, seguimos atados, seguimos con nuestros vicios, pasiones, con nuestras emociones, o sea, seguimos siendo controlados por el alma y el espíritu. Aquí el buen pastor enseña a las ovejas la metanoia, a vivir de una manera diferente, a que vivan afuera. Adentro es fácil vivir la vida cristiana y aún así hay quienes ni adentro la viven, pero afuera, en donde te ven tus hijos, en donde te ven tus compañeros de trabajo, en donde te ven las personas del transporte, en donde te transportas, ahí es donde se debe de ver la metanoia, y eso solamente puede conducir a vivirla de la manera correcta el pastor de las ovejas, el verdadero, el que entra por la puerta, que es el Señor Jesús. Otro no. El que entra por otro lado es ladrón y salteador, solamente está buscando sacar el dinero. Dice un dicho mundano que cuando el barco se hunde, las ratas se van primero. Entonces, las ratas huyen. Entonces, aquí vemos que así es. Cuando ve que empieza a hundirse el barco, el pastor lo primero que va a hacer dejar las ovejas y se va, las deja solas. Eso desgraciadamente se ha visto mucho en la pandemia, muchos que dejaron de ser pastores, muchos que abandonaron el pastorado porque ya no les dejó dinero. Y por eso lo hablamos, el pastorado no es para que te deje dinero, claro, el Señor no se queda con nada, y si haces un buen trabajo y eres el buen pastor, el pastor de las ovejas, el Señor te va a bendecir. Dice la Escritura, no he visto justo que mendigue pan. Entonces, si vemos que no hay justo que le falte, que no bendiga a Dios, que sus hijos tengan que mendigar pan, entonces vemos que el verdadero Hijo de Dios, aun cuando
pueda vivir en pobreza, no va a ser una pobreza total, va a ser una pobreza en la que no le va a faltar nada, nunca, nunca le va a faltar nada, nunca va a tener que estirar la mano para pedir limosna, para pedir una ayuda, sino que el Señor Jesús es el que va a bendecir a las ovejas. Entonces, vemos aquí que ese es el verdadero pastor. El verdadero pastor también no necesariamente va a ser millonario, porque hay pastores que viven en sierras, en lugares apartados, pero no le va a hacer falta nada, no va a tener que pedir prestado, no va a tener que estirar la mano. Hay pastores muy bendecidos que hasta traen carrazos y no por eso son ladrones. Hay muchos que sí lo son y por eso traen esos carrazos, pero hay otros que Dios los ha bendecido por la manera en que ellos llevan a la grey, a las ovejas, por la manera en que cuidan la iglesia del Señor. Los que no se han autonombrado, como dicen, mi iglesia, no, porque no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Las ovejas son del Señor y yo solamente paso a ser un mayordomo, un servidor. Ajá. Pero un servidor que cuida lo que es del verdadero pastor de las ovejas, que es el Señor Jesús, y que es respaldado por el Señor Jesús. Entonces vemos ya en el versículo 4, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conoce su voz. En el Antiguo Testamento vemos que, de hecho, hasta para salir a la guerra, no era así como que el rey mandaba al ejército y el ejército salía a la guerra, sino que el rey iba al frente del ejército y él peleaba las guerras junto con su ejército. Entonces dice, cuando saca a todas las suyas va delante de ellas. Esto también, desde el punto de vista natural de los pastores y las ovejas, es muy conocido en Palestina, ya que los pastores han sido, por tradición y por muchos años, desde muchos siglos, han sido enseñados a ser tan amorosos con sus ovejas que las ovejas, ellos no tienen que ir detrás y con perros para que las ovejas no se dispersen, sino es tanto el amor que aún hasta escuchan su voz. Entonces siguen al pastor porque saben que las protege y las cuida, lo siguen, él va adelante y sabe que ninguna de ellas se va a perder, y si se pierde una, es tal su amor que deja a las 99 para ir por la que se perdió. Eso lo conocen bien en Palestina, las enseñanzas de el Señor Jesús, de esta que estamos hablando y esa de las 99 que se perdieron, la que se perdió y que deja solas a las 99 por ir a buscar a la que se perdió. Los palestinos conocen bien porque es tanto el amor del pastor a las ovejitas que las ovejitas nunca dejan de buscarle. Ajá. Entonces, aquí vemos, dice que conocen su voz, o sea, un pastor, un verdadero pastor, es tal el amor que les ha dado a las ovejas, que las ovejas le van a seguir, van a estar con él, no necesita él ir a buscar a las ovejas, que claro, dice aquí que sí, cuando se pierde una, va por ella, va y la busca. Hay muchos que dicen, no, los pastores no tienen por qué ir a buscar a las ovejas, y los pastores no hacen ovejas, las ovejas hacen ovejas. O sea, hay muchos que muchos pastores que se deslindan tanto del evangelismo como del cuidar a las ovejas, pero aquí el pastorado lleva la responsabilidad de cuidar a la oveja y de evangelizar. Son las dos cosas que tiene que hacer el buen pastor. Pero dice, a un desconocido no seguirán, sino que oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. O sea, si, una verdadera oveja que ha sido bien conducida, lleva una buena metanoia y tiene un buen estudio, o sea, se le ha cuidado para que también conozca correctamente la palabra, no va a tener discernimiento y no va a seguir al falso pastor, no va a seguir al salteador, al ladrón, a ese no lo va a seguir. ¿Por qué? Porque dice la escritura, los primeros discípulos leían diariamente las escrituras para ver si era cierto lo que les enseñaban, y empiezan a tener un espíritu de discernimiento, empiezan a entender, y entonces no se van a dejar engañar por el enemigo, sino que se van a dar cuenta de los detalles, de situaciones. Vamos a ver que desgraciadamente el iniciador de la secta de los testigos, se le apareció un ángel y él se arrodilló y le dio adoración al ángel, y el ángel permitió esa adoración. Vemos en Apocalipsis que 3 veces se le apareció un ángel a Juan, y las 3 veces
Juan se quiso postrar y el ángel le dijo, no, porque yo mismo soy consiervo tuyo, no, al único que tienes que adorar es a Dios. Entonces vemos que se inició una secta, se inició una enseñanza contraria, no es de los testigos, perdón, es de los mormones, estoy equivocándome, el error, y el ángel moroní les dio las tablas del libro mormón, y entonces ahora tienen el libro mormón y tienen otro evangelio. Pero desde el error empezó desde no entender esa diferencia. Lo que hizo este varón, que le fueron reveladas las tablas del libro mormón, y este varón que le fue revelado el Apocalipsis. Hay una gran diferencia, y entonces podemos entender y creer en la palabra profética correcta. Y cuando nosotros vemos detalles como ese, aprendemos a ver quién tiene la palabra correcta. El Señor nunca se va a contradecir. Entonces, si un pastor me enseña algo que no dice la Biblia o me está contradiciendo la Biblia en su forma de vivir o en su forma de enseñar, entonces es un extraño. Yo no voy a reconocer su voz, porque no es, porque el verdadero pastor deja que el Señor Espíritu Santo hable, y empezamos a reconocer la voz del Señor Espíritu Santo, y al Señor Espíritu Santo es a quien seguimos, no al hombre. Y entonces el pastor, el ministro que está respaldado por Dios, es al que vamos a seguir, y el Señor nos bendecirá por medio de él. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces vemos que el Señor Jesús, ya en el versículo 7, les empieza a explicar. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hasta aquí empieza a revelar. Habla el Señor Jesús que todos los que estuvieron antes, o sea, desgraciadamente, el cómo se había convertido la religión judía, fariseos, que vivían de una manera, les decía el Señor Jesús, sepulcros blanqueados, porque por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de su pudrición. Entonces, está hablando de cómo se había desvirtuado la enseñanza del Señor, y obviamente hoy también hay saltadores y ladrones, pero dice, pero las ovejas no les hacen caso. O sea, las ovejas no les van a hacer caso a esos, porque van a entender cuando tienen un buen pastor. Y dice el Señor Jesús, yo soy la puerta. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir sin el Señor Jesús, nadie puede ir sin tomarse de la mano del Señor Jesús, nadie puede ir sin caminar en el camino que es el Señor Jesús, nadie puede entrar a la salvación, acceder a la salvación, si no es por la puerta que es el Señor Jesús. Dice, entrará por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, y podrá salir y será cubierto, no tendrá temor para salir, porque el Señor Jesús lo respaldará en todo lo que haga. Pero ahora ya viene el versículo 10, en donde hablamos ahora sí de lo primero que empezamos a hablar, de el ladrón. Aquí ya habla del ladrón. El ladrón solo viene para robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿de quién está hablando la palabra del ladrón? El ladrón, ya lo vimos, los ladrones y salteadores son los pastores autonombrados, los pastores que no fueron bendecidos por el Señor Jesús, que no fueron ungidos por el Señor Jesús, que no están respaldados por el Señor Jesús, y lo que hacen es buscar una ganancia, un dinero. Ese es el ladrón, solo viene para robar, para matar y destruir. Viene a robarle a la oveja, para matarla espiritualmente y para destruir su casa, su familia, sus finanzas. Eso es lo que hace el ladrón. Por eso ha habido aún hasta pastores que cuando se enojan ya con la grey, con las ovejas, hasta las han maldecido, que las han rechazado. Ese no es pastor. El pastor que alguien cae en pecado, y ya no lo dejes ni entrar a la iglesia, cuando dice la escritura que no lo debemos de rechazar. Sí, le vamos a mostrar que está en pecado, sí, vamos a estar orando por él, pero sí vamos a buscar que él sea restaurado, porque esa es la gracia. Entonces, esa es la diferencia. Y el ladrón, entonces aquí, aunque las características son del diablo, el diablo también viene a robar, matar y destruir, pero en esta enseñanza, en el contexto, no está hablando del diablo, sino del mal pastor.
Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesús es el que nos da vida y nos la da en abundancia. Y ahora, versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Algo que también tiene que ser característico del verdadero pastor respaldado por Jesús es que su vida va a dar por las ovejas. No va a haber el problema y va a salir huyendo. Pero aquí ya viene el punto 12. Pero el que es un asalariado, el versículo 12 dice, pero el que es un asalariado y no es pastor, que no es dueño de las ovejas, estamos hablando del mal pastor, el pastor autonombrado, el ladrón que dice en el versículo 10, el ladrón que dice, los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, ve venir al lobo y huye. Dice, ve venir al lobo y las abandona las ovejas y huye. Y entonces viene el lobo, las arrebata y las dispersa. Entonces sí estaba hablando aquí del diablo también, pero el lobo es el diablo y el ladrón es el pastor, el mal pastor, el pastor que no ama a las ovejas, el pastor que ama el dinero de las ovejas, pero no a las ovejas, el pastor que no fue puesto por el Señor Jesús. Y dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. O sea, es cuando caen ministerios, es cuando caen, cuando caen iglesias, el lobo las arrebata y las dispersa. Ajá. O sea, en esta parte, en este punto, sí es el diablo de quien está hablando cuando habla el lobo. Versículo 13. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Por eso, y lo hablábamos en la clase de matrimonios cuando hablamos del umpagogos. El umpagogos en este caso precisamente es el buen pastor. El umpagogos es el amigo del novio. El novio es el que va a venir a las bodas del Cordero, el Señor Jesús. Y el umpagogos hace lo que el Señor Jesús quiere y no lo que la iglesia quiere. Pero vemos aquí que será que en la iglesia normalmente los pastores se vuelven permisivos, dejan que haya pecado, porque muchas veces el más pecador es el que más diezma. Y entonces lo dejan, le permiten, entonces él se empieza a enseñorear de las ovejas, el pastor lo deja y estamos viendo que es un mal pastor, porque no le importan las ovejas y a él lo que le importa es el pago. Y como esa oveja que se está enseñando de las otras y que está en pecado, le da más diezmo, le permite hacer lo que quiere en la iglesia. Eso es lo que está mal. Y ese es el mal pastor y entonces viene, solamente trabaja por el pago y realmente no le importan las ovejas y por eso dice que nunca va a ir a buscar a las ovejas. Si una cae en pecado, si una tiene problemas, no la va a ir a buscar. No va a ir a orar por ella. Va a ir cuando tenga problemas o esté lastimada la oveja que tiene dinero, la que le va a dejar diezmos, la que si se va, pierde la nota. Es esa la que va a ir a buscar, pero no a la que es pobre, no a la que no tiene dinero, no a la que no le va a dar diezmo, no a la que no le va a dar una ofrenda, a esa no, o a la que le da una mínima ofrenda o un mínimo diezmo, esa no le importa. Lo que le importa es la que le daba más. Por eso, nada más trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. O sea, un pastor también, un buen pastor, no se aparta. O sea, hay algunos que nada más llegan y casi dicen, no te me acercas porque se me va la opción. No tengo tiempo. Y no convive con las ovejas, no está con ellas, sino que termina y sale huyendo y se desaparece. Solamente fue por el pago y ya lo tiene. Ahí nos vemos, no me importan las ovejas. Pero el buen pastor conoce a sus ovejas, convive con ellas, sabe cuáles son sus necesidades y por ende ora por esas necesidades. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. El buen pastor va a seguir el ejemplo del Señor Jesús, va a ser el pastor respaldado por el Señor Jesús y va a conocer al Señor Jesús como el Padre conoce al Señor Jesús. Así vamos a conocer al Señor Jesús y va a dar su vida por las ovejas como el Señor Jesús. Nosotros tenemos nuestra guía
de forma de vida es el Señor Jesús, entonces tenemos que vivir como el Señor Jesús. Entonces el pastor tiene que conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo, porque dice la Escritura que nadie va al Padre sino por medio del Hijo. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Entonces conoce al Padre, conoce al Hijo y conoce a las ovejas. El que no conoce al Padre, no conoce al Hijo, no conoce a las ovejas, es un ladrón. Dice, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Entonces vemos aquí también, por eso el Padre ama al buen pastor, porque el buen pastor ama a sus ovejas y da su vida por sus ovejas. Y dice, para tomarla de nuevo, porque así como el Señor Jesús resucitó, el Señor Jesús al dar nosotros la vida por el pastorado, por la iglesia, el Señor Jesús nos respaldará y el Padre nos amará y nos volverá a dar la vida. Y dice, versículo 18, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, en esta enseñanza, como conclusión, vemos aquí que pocas veces nos hablan muchos pastores de esto. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque si la ovejita empieza a discernir, va a decir, este nada más es un ladrón y salteador, este no me está dando palabra de vida, no me está dando metanoia, no me está cuidando. Entonces hoy es un tiempo en el que tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha apostasía en nuestra iglesia. Estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando solamente de mi cobertura, porque gloria a Dios, he recibido sana enseñanza, gloria a Dios, he sido guiado correctamente y lo siento y lo vivo, pero estamos hablando de todas las denominaciones cristianas a nivel mundial, en donde se ha metido el lobo, se ha metido el ladrón, están acabando con las ovejas, y por eso hay ovejas que se salen lastimadas, que se salen quizás en pecado, pero que no fueron ayudadas a ser restauradas, que tienen que, si es que se pueden levantar, se tendrán que levantar solas, si es que el Señor Espíritu Santo les ayuda, obviamente solas no, sino con el Señor Espíritu Santo, pero no va a haber cristianos, van a ser lastimadas, dañadas por cristianos, y muchos cristianos han muerto espiritualmente por ese ataque de los que dicen ser cristianos. Entonces, aquí vemos algo, sé de una enseñanza que habla, y fue una historia de vida, que Mahatma Gandhi, el líder que liberó a la India de una manera, el único que ha liberado un país, se ha independizado de una manera pacífica, que liberó a la India del yugo inglés de una manera pacífica. Mahatma Gandhi leyó la Biblia, y al leerla completa fue a una iglesia cristiana, quiso entrar, pero el de la entrada, que era un cristiano, le dijo, no puedes entrar a esta iglesia, hermano, porque esta iglesia es para blancos. Vea la que está allá, esa es para los de color. Entonces él no fue a la iglesia de color. Él dijo, pues no están viviendo lo que yo leí en la Biblia. Entonces él se fue y él dijo, yo respeto desde el hinduismo todas las religiones. Entonces la vida de Mahatma Gandhi pues la conoce Dios, y Dios sabe si le permitió o no, si él se acercó para que fuera tocado y fuera convertido. No podemos señalar que no haya sido salvo o no. Pero lo que yo sí sé es que si lo fue o no lo fue, no fue gracias al cristiano. Solamente pudo haber sido gracias a Dios. Porque el cristiano, el mal cristiano, le enseñó mal. Le enseñó, porque la Biblia se enseña también como nuestra forma de ser y de vivir. Y no hay separación. No hay separación. Todos somos iguales para el Señor Jesús. Y en una iglesia, de hecho, hoy está pasando lo mismo, no con el moreno. Quizás hoy y más en México, pues las iglesias tienen todo tipo de personas en ese aspecto, pero hoy hay muchas iglesias que ven entrar a un homosexual vestido de mujer y no le permiten entrar, a un alcohólico y lo rechazan y lo sacan, cuando ellos son los que tienen necesidad. El Señor Espíritu Santo les movió a necesidad, y lo que tiene que haber, dice la Escritura, dice el Señor Jesús, misericordia quiero y no sacrificio.
Entonces lo que el Señor Jesús está buscando es que tengamos misericordia, que seamos personas que amemos, ajá, que amemos. Y yo sé que esto que estoy explicando ahorita va a suscitar, va a suscitar mucha controversia, mucho enojo en los malos pastores, porque por eso no se habla de esta escritura, porque no les conviene. Vemos que no es nuevo. Versículo 19, se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces vemos que va a haber opiniones encontradas, va a haber quienes digan, no, 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 está hablando del diablo y se aferren. Esta palabra es de vida para tu corazón, para que el Señor Espíritu Santo te lleve a tener una buena paternidad espiritual, para que te lleve a tener sana enseñanza, para que tengas una verdadera metanoia. De nada me sirve y de nada te sirve que hayamos aprendido la Biblia al revés y al derecho, y el día que lleguemos delante del Señor Jesús te diga o me diga, no te conozco, hacedor de maldad. Y que yo le pueda decir, pero Señor, en tu nombre hablé a muchas personas y ministré y estuve, hice, sané personas y hice milagros y me va a decir el Señor Jesús, no te conozco, hacedor de maldad. Para empezar, no hice, ese es otro pecado, ya estoy llegando directamente con pecado, porque si he tenido la oportunidad de liberar personas, si he tenido oportunidad de sanar personas, no he sido yo, sino que Dios me usó y fue el medio para hacerlo Él. Yo ni soy Dios, ni soy ni soy todopoderoso para hacer un milagro, para sanar. Pero Dios me ha permitido ver milagros, que Dios ha permitido que hayan sido por mí, por mi medio, y entonces yo me doy cuenta que es Él. Esto es como exactamente, y lo tendríamos que ver así como Sansón, cuando nosotros nos damos cuenta de la imagen verdadera de Sansón. Sansón no fue un hombre que hiciera ejercicio y no se veía como Arnold Schwarzenegger, todo musculoso. Era un hombre normal, pero cuando venía el Espíritu Santo, le daba el poder, y entonces él tenía la fuerza de 1000 hombres y él hacía cosas increíbles, pero no tenía un cuerpazo de fisioconstructivista. Él lo que tenía era el Señor Espíritu Santo cada que el Señor Espíritu Santo venía a él. Eso era lo que él tenía. Eso es lo que tenemos los que predicamos, los que enseñamos la palabra. Yo en mis fuerzas soy débil, en mis fuerzas soy humano, en mis fuerzas todavía tengo malos deseos, pero el que yo pueda ser sincero delante de Dios, el que yo pueda buscar de Dios realmente, entonces el Espíritu Santo ya no viene a mí como en el Antiguo Testamento, que solamente venía por momentos, sino que el Espíritu Santo vive en mí. Y entonces es cuando yo puedo enseñar y predicar palabra de vida, palabra de metanoia, palabra de poder. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que va a traer división, sí. Jesús dijo, yo no venido a traer paz, sino división. Los padres estarán contra los hijos y los hijos contra los padres, etcétera. Entonces, sí va a traer división, pero porque va a haber quienes no acepten estas palabras. Y todos tenemos algo de loco los verdaderos cristianos, porque estamos locos por Cristo. Y muchos nos verán como locos, pero vamos a hablar la palabra verdadera y vamos a atravesar corazones, porque la palabra es una espada de 2 filos que penetra y corta. Y como lo dije en una de las enseñanzas, una espada de 2 filos, hay katanas o hay espadas curvas que entran, pero que cuesta trabajo sacar porque no es de 2 filos. Una espada de 2 filos corta al entrar y corta al salir. ¿Qué quiere decir esto en lo espiritual? Que la palabra de Dios para el verdadero ministro corta cuando entra en su corazón, pero vuelve a cortar cuando la da, cuando la comparte, cuando la lleva a otros. Eso es lo que hace la diferencia en la palabra sana y la que no es sana. Puede ser una palabra de la Biblia, puede ser un versículo tomado de la Biblia, pero no es una palabra sana cuando la está dando alguien que ministra maldición en vez de bendición. Bueno, hasta aquí terminamos la enseñanza de hoy. Vamos a dar gracias a Dios.
Bendito Padre, le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y como siempre, Señor, los errores son míos, los aciertos son del Señor Espíritu Santo. Le pido, Padre, que siga viniendo palabra del Señor Espíritu Santo a este canal para que sea ministrada palabra de vida, Señor bendito, que nosotros no ministremos y no enseñemos en este canal palabras huecas, palabras falsas, palabras que ministren maldición, sino bendición. Que siempre sea el Señor Espíritu Santo el que hable en este canal, Señor, que sea bendecido y respaldado por usted siempre, en todo tiempo. Y yo, Señor, me tomo de su mano y cuido mi vida y cuido mi corazón, Señor bendito, para que realmente usted respalde el trabajo de este canal. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre, hermanos, les pido que me regalen su like, que me den su like, que puedan compartir este canal para que pueda ser de bendición para otros también, y que me regalen su comentario en la caja de comentarios para que pueda conocerles también y podamos interactuar. Todos los comentarios que me pongan en la caja de comentarios los estaré contestando. Y bueno, pues nos vemos a la siguiente. Dios les bendiga. Chao.